¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es jueves 22 de marzo. Nacho Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Sí. Estamos hablando con la tercera generación de Café Siboney, exactamente dentro de la empresa en estos momentos, director de calidad y formación, una empresa muy singular, con cosas muy interesantes que queremos que nos cuentes esta noche, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo para ver los orígenes de esta empresa, que creo que tiene algo que ver con tu abuelo Cesario Gómez, que en un momento determinado se marchaba a Cuba y después regresaba. Vamos a ver. Los Siboney eran uno de los pueblos indígenas que habitaban la actual Cuba. Precisamente allí, Cesario Gómez se enamoró del café. Desde un pequeño bar del puerto de La Habana conoció de primera mano el mundo que rodea esta bebida. Con toda esa experiencia, ya de vuelta en Galicia, fundó en 1965 Cafés Siboney. Hoy la empresa familiar va ya por la tercera generación, pero mantiene la filosofía que la impulsó: conocer a fondo la materia prima, disfrutar y hacer disfrutar con ella. Una filosofía que se toman muy en serio, así que durante todo el año recorren el mundo en busca de nuevas variedades. En contacto directo con pequeños productores y cooperativas, sin intermediarios, seleccionan las partidas de café que después se tuestan en A Coruña. Un proceso que también es peculiar, a fuego lento, vigilado por un maestro tostador que adapta tiempos y condiciones a cada partida. Aseguran que es el único modo de obtener un sabor y aroma óptimos. Tanto mimo y dedicación no se podían acabar con la distribución de los paquetes de café, había que compartirlos, por ejemplo, en las 2 cafeterías que tienen en A Coruña, o abriendo a las visitas su tostadero, o a través de los cursos que imparten, tanto para profesionales como para amantes del café, e innovando, siempre innovando, probar nuevas variedades, nuevas presentaciones, nuevos métodos de preparación, por ejemplo, la extracción en frío, un sistema único en Galicia que tarda 12 horas porque emplea agua fría y obtiene un café menos ácido y sin taninos. Y es que a punto de cumplir los 50, en Cafés Siboney siguen ilusionados y en plena forma. Bueno, el ejemplo perfecto de cómo puede evolucionar muy bien una empresa que fundaba tu abuelo en 1965 después de regresar a Cuba. Vamos a los orígenes, cómo fue un poco la peripecia de Cesario Gómez, el origen de Café Siboney. Bueno, yo creo que mi abuelo siempre fue muy emprendedor, ¿no? Y siempre le gustó aventurarse en diferentes mundos, ¿no? Y yo creo que, bueno, un poco el contacto que tuvo en Cuba con el café, pues le hizo apasionarse sobre el producto, ¿no? Y después, cuando volvió de Cuba, pues empezó a experimentar incluso con quesos. Tuvo una fábrica de quesos, con la leche, y al final yo creo que su pasión le llevó a lo que realmente le gustaba, que fue el café, ¿no? Y ahí fundó pues una pequeña tienda en la calle Cordelería, muy cerca de la playa del Orzán, y bueno, comprando café en crudo, tostándolo y vendiéndolo, un poquito, pues una pequeña tienda de ultramarinos, y bueno, eso fueron un poquito los inicios, ¿no? La tercera generación, decimos que tú representas. ¿En qué es distinto Café Siboney, el Café Siboney que vosotros regentáis, digamos, sí, y aquel Café Siboney inicial de tu abuelo? Bueno, pues yo creo que la tercera generación, sobre todo el punto de inflexión fue empezar a viajar a origen, ¿no? Empezar a conocer a los países productores y sobre todo al productor, ¿no? Yo creo que eso marcó la diferencia, porque nos dimos cuenta de lo complejo que es producir un buen café, lo mucho que tiene que sufrir el productor y lo poco que se le valora, ¿no? Que yo creo que pasa mucho en muchas cosas, pero sobre todo en el café, ¿no? Porque, a ver, si la gente fuera consciente de todo el trabajo que hay detrás de una taza de café, yo creo que lo valoraría mucho más y se pararía un poquito más, ¿no? Pero bueno. Estamos hablando de un producto que se produce entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que está muy condicionado por las condiciones climatológicas. Sí. De hecho, mira, el otro día, una frase curiosa que me dijo hace 2 semanas en El Salvador, un productor que llevaba 50 años produciendo café, me dice: el café es 80% clima, ¿no? Dependemos del clima y eso no lo podemos controlar, ¿no? O sea, que imposible plantar café en Galicia, para que nos entendamos. No, pero fíjate, con el cambio climático yo supongo que dentro de 20 años sí, ¿no? Y de hecho, fíjate, el cambio climático está afectando mucho el café, porque hace 3 años estaba en Honduras, en la zona de Marcala, hablando con una cooperativa de mujeres, ¿no? que quisieron empezar a plantar café y le regalaron una finca a 2000 metros, ¿no? Y me dijeron que al principio, claro, estuvieron plantando café y mirando para el suelo a ver si salía algo, estuvieron 3 años y de ahí no salió nada, ¿no? Y alguien les dijo: mira, es que a esta altura no se puede producir café, pero ahora mismo sí que están produciendo café, y es un poco por el cambio climático que está afectando, ¿no? Pues mira, ya hablamos de cambio climático con un experto en eso, Sí. cómo pueden condicionar muchas cosas que tienen que ver también con los cultivos. Bueno, el café se descubrió en Etiopía. Sí. ¿A dónde vais vosotros a buscar café? Porque tenéis una política, como decías, Sí. de localizar a pequeños productores, a Claro. cooperativas. Bueno, hay una responsabilidad corporativa también Sí. en la búsqueda de ese producto. ¿Qué lugares os interesan?
A ver, obviamente donde producen café, ¿no? Y nombras Etiopía y yo creo que fue, por ejemplo, un viaje que me marcó mucho y que yo creo que me cambió la vida, ¿no? Porque Etiopía es donde empezó todo, ¿no? Es el Cuerno de África es donde realmente surgió el café y de ahí se extendió a todo el mundo. Tú piensas que Brasil es el mayor productor del mundo, pero no había café en Brasil. Salió de Etiopía, de allí se extendió a Kenia, Tanzania, después a lo que es toda la zona del Caribe y después llegó a Brasil. ¿Qué pasa? Las condiciones climáticas eran buenas, por eso creció y favoreció tanto lo que es Brasil como país productor. Pero en Etiopía te das cuenta de dónde empezó todo, ¿no? Es como ir al origen. Yo creo que es una peregrinación para todo amante del café, ¿no? Tienes que ir a Etiopía una vez en tu vida, ¿no? Y ahí te das cuenta de que el café se toma por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, tiene la ceremonia del café y wow. Y aparte que África es como volver a 100 años atrás, ¿no? Y eso es diferente. Y después intentamos sobre todo conocer al productor, al que produce nuestros cafés. Y porque eso, aparte de darte una garantía, lo que te hace es una responsabilidad, porque estás tostando el café de un productor que sabes lo mucho que sufrió. Sí, que tiene cara, que claro, tiene nombres y apellidos y al que conoce. Claro, y fíjate que hay un vídeo que siempre veo, que está en la web, que dice que, lo dice un productor, ¿no? Dice, en Colombia, productores de café hay muchos, pero buenos no tanto, ¿no? Y no porque el café, por ejemplo, sea de Colombia, quiere decir que sea bueno. En Colombia hay buenos, malos y mediocres, ¿no? Pero bueno, sí. Habla de la web y de verdad que les sugiero que visiten esa web porque es muy interesante, es mucho más que la web de una empresa, en este caso de Café Siboney. Se pueden conocer algunos de los productores de café que abastecen a Café Siboney. Tengo aquí delante, por ejemplo, a Florentino Mendoza, que es uno de vuestros abastecedores. Te preguntaba, ¿dónde compráis en estos momentos? Estamos hablando de Sudamérica, pero hay más países productores, Sudamérica, Indonesia, estuvimos hace 5 años, tenemos un café, fíjate, de Bali espectacular, con una acidez cítrica brutal, y lo usamos, por ejemplo, para un blend, para darle un poquito de chispa, ¿no? Pues de Timor también estuvimos, ahora, por ejemplo, de Perú, estuvimos hace 2 años y compramos un café orgánico de 84 puntos en taza, que es bestial. No sé, Colombia, Brasil, que es el mayor productor, por ejemplo, ahora de El Salvador y Costa Rica, estuve hace 2 semanas y ya vamos a traer también café de allí, ya teníamos, pero vamos a traer otras fincas diferentes, ¿no? O sea, un poquito de todas partes, ¿no? Vamos a hacer un poco de pedagogía porque el café, bueno, forma parte de la vida de todos y cada uno de nosotros. Todo el mundo se ha tomado un café probablemente regular en algún momento de su vida. ¿Cómo es una plantación de café? Las plantaciones que os abastecen a vosotros, que supongo que no son grandísimas plantaciones, buscáis más otro tipo de modelo. Tú llegas allí, por ejemplo, a la finca de este señor que decía, Florentino Mendoza, ¿y qué te encuentras? Descríbenoslo. Bueno, pues me encuentro primero un apasionado, ¿no? Yo creo que es lo que rige. Al final, si no tienes pasión en la vida, no vas a ninguna parte. Y nosotros, sobre todo lo que vemos, son gente apasionada por lo que hace, ¿no? Y apasionados, y después hay un problema muchas veces con el tema de los productores, que es que tú puedes tener mucha pasión, pero si esa pasión no está controlada y dirigida, no haces nada. Y en ese sentido apoya mucho las cooperativas, ¿no? Cooperativas, ¿qué hace la cooperativa? Ayuda al productor en el sentido de que pues, le hace un análisis de suelo para ver la composición del suelo, ver las carencias que tiene para poder mejorar el producto y, en definitiva, para poder vender un café de mayor calidad y de esa manera pues que llegue Siboney o otro tostador que realmente aprecie eso, que se lo pague un sobreprecio y eso va a afectar a él, a su familia y a la comunidad en general, ¿no? Porque estamos hablando de países, muchos de ellos, bueno, pues con índices de desarrollo relativos, coinciden casi todos los países productores de café, que son países, de hecho, bueno, o en vías de desarrollo o con problemas económicos. Yo no sé si está siendo justo, si están recibiendo lo que se merecen por ser los productores de esto. Es complicado, ¿no? Porque de hecho, fíjate, en septiembre pasado estuve en Burundi, ¿no? Estuve de juez internacional en la taza de excelencia, ¿no? Para escoger el mejor café de Burundi. Y de hecho lo veía hoy en la televisión que hablaban de Burundi, ¿no? Que es un país, creo que es el segundo o tercer país más pobre del mundo, ¿no? Y realmente, claro, es que llegas allí, ves cómo está aquello, ves el esfuerzo que hay de la gente por producir buenos cafés y en cierto modo para nosotros el comprar ese café y pagar los precios, hombre, aparte que queremos que nuestros consumidores consuman un buen café. Claro, un ejercicio de responsabilidad. Efectivamente, ¿no? Y fíjate que muchas veces nos pasa que estás en Honduras, en las montañas, y en la montaña de Honduras no hay nada, solo hay café. Y de hecho todo el mundo te lo dice, lo nuestro es el café. Claro. Es decir, no hay otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ayuda mucho, pero ¿qué pasa? Que también es verdad que lo que hablábamos antes, la bolsa es el segundo... Claro, porque estamos introduciendo aquí una cosa muy interesante, que es que estamos hablando de un producto, fíjense, el café, que después del petróleo es la segunda mercancía más comercializada del mundo. Pensemos cómo están los países productores de petróleo, cómo viven y cómo están los países productores de café, ¿no? Se especula mucho con el café también, es casi un producto estratégico en este sentido. Muchísimo, y fíjate, el otro día fue la primera vez que me pasó, que estaba en El Salvador. Estábamos visitando a productores y los productores estaban
estaban diciendo que justo acaba de haber un repunte en la bolsa. ¿Por qué? Porque Brasil de repente hubo una sequía. Si hay una sequía y no llueve, de repente la planta piensa claro, que se está secando, entonces no va a producir la flor, porque la flor es el primer paso a la cereza, que es donde están los granos del café. Entonces de repente hay una sequía en Brasil. Claro, Brasil es el mayor productor del mundo. Si Brasil deja de producir 50 millones de sacos, claro, de repente el café va a subir. Efectivamente, hubo un repunte, pero brutal. Y de repente los productores que ya habían vendido su café dijeron, si no hubiese vendido café, pues hubiese ganado más ahora. Claro, lo dicen los productores, pero vosotros, una empresa que después vende café después de tostarlo, ¿cómo se gestiona una empresa bueno, sometida a esas incertidumbres que tú no controlas, ¿no? ¿Qué problema tienes? Mira, nosotros tenemos varios problemas, ¿no? Que, claro, primero el repunte de café, pero tú piensas que muchos de los cafés que compramos nosotros no van por bolsa. ¿Por qué? Porque digamos que se rigen por otro mercado porque son los cafés especiales. Los cafés especiales de más 82, 84 puntos en taza, cuando los catas le das una puntuación, los de más 82, 84 no van por Nueva York, no, se rigen por otro sistema y de hecho nosotros siempre pagamos un sobreprecio pues de, imagínate, 3 o 4 euros más por un kilo que un café convencional. Entonces, ¿por qué? Porque se rige por la calidad, no por el volumen. Nueva York realmente se rige los cafés de volumen, pero calidad baja, ¿no? Entonces, bueno, es realmente complejo, ¿no? Y eso incluso mi hermano, que es el que lleva más el tema de los números, te lo explicaría de maravilla, ¿no? Pero bueno. Bueno, estamos hablando del café y hay dos grandes tipos de café, el arábica, que es fundamentalmente el que vosotros utilizáis, y el robusta. ¿Cuál es el bueno? ¿En qué se diferencian unos y otros? Bueno, pues te puedo contar muchas historias de altitudes, de genética, pero al final lo que importa ¿qué es? La taza, es decir, el sabor, ¿vale? Porque al final lo que buscamos es un disfrute al tomar un café, ¿no? Y fíjate, el perfil, lo que marca un poco los perfiles en taza de un robusta son, primero, amargor. Lo último que tiene que tener un café es amargor, atrás, al fondo de la garganta, que te queda ese amargor. No sabes cómo me alegra oírte. Bien, porque después, segundo, astringencia. ¿Qué es la astringencia? Es esa sensación en la lengua de sequedad, claro, astringencia. Después, el robusta es menos digestivo, te puede mandar al baño. Claro. Vale, y después, que tiene más cafeína, o sea, que te altera más, ¿no? Y claro, entonces los robustas... claro, a ver, a veces la gente me pregunta, ¿qué es mejor, un buen robusta o un mal arábica? Y yo les digo, bueno, yo una vez en Indonesia hice una cata en Sulawesi de unos robustas que eran espectaculares. Nunca probé en mi vida unos robustas como esos. Solo que ese café nunca va a venir a España. ¿Y sabes por qué? Porque era caro. Y claro, y al final los robustas se compran porque son baratos. Y aquí entramos en el gran problema. Claro. ¿Qué tal tomamos café en España? ¿Cómo son los cafés que se toman en España? Bueno, a ver, es que es bastante complejo, pero mira, hay un dato que es bastante significativo que creo que condiciona mucho lo que es el mercado del café en España, es la cantidad de robusta que entra en España, que puede ser un 65-67%. Claro, si el 67% de los cafés que entran en España son robustas, como que empezamos mal, ¿no? Ahí ya empezamos mal, vale. Y después, hay otro tema, vamos a pensar que los arábicas son los buenos, pero tampoco es verdad, porque hay cafés arábicas astringentes, amargos. Hay que saber qué arábica. Claro, y dentro de los arábicas se diferencian en dos tipos, que son los arábicas especiales, es decir, que son con un mínimo de efectos y cuando tú los catas te dan más de 82-84 puntos en taza. Bueno, de todo el café arábica que entra en España, solo un 2% son especiales. Entonces, claro, ahí tenemos otro problema, ¿no? Y después, claro, me voy a Panamá el año pasado a la Taza de Excelencia, allí con todos estos japoneses, coreanos, rusos y todos estos los mejores tostados del mundo, y me preguntan, ¿y tú qué haces aquí? Claro, estos se nos dirán, ¿y tú de Coruña exactamente? Claro, porque es una rareza. ¿Y tú español qué haces aquí? Si en España compras robusta, y ya intentamos, hombre, pues cambiar un poco el sentido de las cosas, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros ponemos nuestro grano de arena. Pero la gente está dispuesta a pagar la calidad del café, quiero decir, hay otros productos en los que la gente sí que lo tiene interiorizadísimo, el caso del vino puede ser muy paradigmático, la gente está dispuesta a pagar algo más por un buen café, mira, igual que paga algo más por un buen vino. Sí, exactamente, pero fíjate, siempre hago la comparativa café-vino porque es una forma de que la gente lo entienda, ¿no? Pero fíjate, ahora mismo en España, en el tema del café, estamos como en España hace 20 años con el vino. Tú imagínate, hace 20 o 25 años llegaba alguien a un bar y que pedía, ponme una taza de vino tinto, una taza. Bien, si a esa persona que pedía una taza, tú le dabas un Ribera del Duero con unas notas de frutos rojos bestiales, el tipo lo tomaba y que decía, uff, esto no es vino, esto sabe de fruta, esto no me gusta. Y tú le decías, no, mira, esto es vino, lo que tomas tú no. Vale, pero fíjate cómo he solucionado. Ahora la gente va, es que esto es increíble, ¿no? Yo es que cuando lo escucho me quedo y digo, wow, qué envidia, ¿no? Es decir, la gente llega a un bar, a un restaurante, una cafetería y te pide, ponme un godello. Claro. Un godello. Es decir, no te está pidiendo una taza de vino blanco, no me estás pidiendo vino blanco, me estás pidiendo un varietal de uva blanco, que es el varietal godello. Es decir, una variedad. ¿Por qué? Porque sabes que el godello tiene un perfil de acidez diferente al albariño. Y fíjate, hasta qué punto hemos llegado en el mundo del vino. Nuestra esperanza, que en el café lleguemos un día ahí, ¿no?
Pero bueno, eso solo se consigue con formación, ¿no? Con formación y Claro. con mensajes como el que estás transmitiendo, Claro, Nacho. claro. Ya te oí 2 veces hablar de 82, 84 puntos. ¿Qué es esto? Porque la gente creo que no sabe de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que en el vino también hay la lista de los vinos, ¿no? De los mejores vinos del mundo, Sí. y le dan una puntuación, Sí. ¿no? Pues fíjate... El famoso Parker, sí. Exactamente, pues en el café pasa lo mismo. Y fíjate, el café es mucho más complejo que el vino. Hay más variedades en el café que en el vino. Es decir, por ejemplo, aquí tienes varietales de uva blanca, pues Godello, Trisadura, Torrontés, Albariño. De varietales de café, vamos, empiezo y te puedo decirte 50 o 60, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es, cuando catamos un café, es la cata brasileña, que se le llama, ¿vale? Es una taza que echamos 12 gramos de café tostado muy bajito y a un punto muy grueso. Y entonces, primero lo que hacemos es oler. Por la nariz coges muchísimos más matices. 36 aromas llega a tener el café, creo que te Sí, escuché o antes, más, ¿no? sí, eso es un kit que tenemos de aromas, pero sobre 36 puede ser, ¿no? Y ahí puntuamos lo que es el perfume del café, y ahí apuntas de 1 a 10, le das una puntuación, después el aroma, es decir, cuando lo mojas, y después vamos a analizar el cuerpo, la acidez, el posgusto, la intensidad, el equilibrio, la dulzura, y todos esos lo que vamos a hacer es una suma. Si todo eso suma más de 80 82 puntos, quiere decir que son cafés arábicas especiales. Ya está. Si suma menos, pues son convencionales. El problema es que los convencionales van desde 80 hasta 65, Claro. imagínate. Y el máximo, 100. Sí, pero yo creo que, mira, la mayor puntuación que se alcanzó en un café, me lo decían el otro día en Costa Rica, pero no fue 95 o 96 puntos. Lo máximo que se alcanzó en una... Es que esto no es como Nadia Comaneci, que sacó 10 por otra, no, esto es más complejo, ¿no? Entonces, a ver, 90 y... Fíjate, el otro día estuve con un productor en Costa Rica que ganó la taza de excelencia hace 2 años y creo que puntuó 92, 93 puntos, ¿no? Depende un poco del año, ¿no? ¿Y tú probaste ese café? Lo que De probé... los 92 puntos, digo. Sí, probé, mira, los probé en Panamá, por ejemplo. En ¿Y Panamá, qué sucede cuando bebes un bueno, café así? pues primero la cara de tonto que se me quedó, porque vamos, yo en mi vida había olido un café como ese, eso me pasó hace 2 años en Panamá, en el campeonato de mejor café de Panamá, ¿no? Ahí tienen un varietal que le llaman el varietal Geisha, que suena muy exótico, pero bueno, tiene sentido porque es un varietal que se descubrió en el oeste de Etiopía, en una zona, en un valle que se llama Geisha. De ahí lo llevaron a Tanzania, de ahí a Costa Rica, y en Costa Rica tuvieron la equivocación de plantarlo a 1200 metros. Ese varietal a 1200 metros no desarrolla, pero hubo un productor que se llama Francisco Serracín Don Pache, que estuve con él en Panamá, que de hecho me invitó allí, y lo plantó a 1900 metros en un valle que se llama Boquete, y de repente ese café despuntó de tal manera que nunca habían cogido perfiles como esos. Estamos hablando de piña, de papaya, pero el aroma es brutal. Fíjate, y de hecho en el Educational Coffee Shop, el coffee shop educacional que montamos hace poco, cada vez que nos piden uno, lo molemos y está todo el mundo detrás de la barra. ¿Sí? ¿Qué estás preparando? Un Panamá Don Pachi, ¿no? Un geisha. Sí, sí. O sea, lo tenéis ese café Sí, vosotros. sí, lo compramos, de hecho, de hecho mi hermano siempre me lo recuerda todos los días cuando ve la caja allí en la fábrica, ¿no? Pero es el café que toma el emperador de Japón y que digamos que yo es el café con más intensidad que he probado en mi vida, ¿no? Es un café espectacular y sobre todo es un café que nos cuesta a nosotros en kilo, creo que nos sale a 110 euros el kilo. En crudo, y después hay que tostarlo, que perdemos claro, un 10% de humedad. claro. Pero fíjate, y mi hermano siempre me lo recuerda, ¿no? Tenemos casi 3.000 euros metidos ahí. Y yo le digo, mira, es la mejor inversión que hizo Siboney en 50 años, porque es un abridor de mentes este café. Y mira que es complejo abrir la mente de la gente. Y con ese café abrimos mente porque la gente lo toma y lo primero que dice, esto no sabe a café. Esto no lo había probado en mi vida, no sabía Claro, que un café entonces, podía ser esto. Claro, ¿no? y de repente Claro. se dan cuenta de que los cafés pueden tener muchísimos perfiles, claro, ¿no? claro. Y eso, por eso para mí yo estoy encantado. Claro. ¿no? Sí, de hecho, Estábamos hablando de los productores, pero vosotros hacéis una parte fundamental de todo el proceso, que es tostar el café. Creo que tenéis a un maestro tostador que creo que se llama José Lorenzo, Sí. tú me dirás si me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la clave de un buen tostado, Nacho? Yo creo que primero de todo es conocer el café que vas a tostar. Es ¿Cada fundamental. café necesita un tostado distinto? Efectivamente, pero fíjate... Es como los niños, que a cada uno hay que criarlos de una sí, forma. no, claro, sí, me imagino que también tiene algo de pedagogía, pero fíjate, sí, porque fíjate que te hablaba antes de varietales, por ejemplo, un varietal como el geisha que te decía antes, tiene una densidad muy baja. Entonces, tú si sabes que estás tostando un geisha, sabes que tienes que ser un tueste muy bajo, porque tiene una densidad muy baja, si no lo quemas. Entonces tienes que empezar a fuego muy lento y tienes que subir muy poquito a poco, si no estropeas los azúcares y estropeas el café. Así que es complejo, no, lo siguiente. Y fíjate, todo el trabajo, mira, un día lo puse en el Facebook, ¿no? Que puse que los milagros existen. ¿Por qué? Porque para que un café salga bien en una taza, tiene que haber tantos milagros, es decir, tantas cosas tienen que salir bien que a veces si falla una sola ya se estropea, ¿no? Y si, por ejemplo, el Alberto Troyes, ¿no? de Finca la Naranja, pues si el hombre de repente hace todo bien y yo cojo y tuesto mal ese café, pues puedo
estropear todo su trabajo. ¿no? Cuando hablamos de tostados de café, alguno le puede recordar una práctica que tú me dirás si se sigue haciendo, que es el torrefactado del café. Yo tenía entendido que era una cosa un poco singular de España, que no es habitual en otros países, que básicamente consiste en incorporar azúcar en el proceso final del tostado. ¿Está bien torrefactar el café? Bueno, a ver. ¿Por qué se torrefacta el café? A ver, es como si, yo qué sé, si tomas un whisky de 15 años y le echas Coca-Cola. A ver, está bien, no, y es un poco lo mismo, ¿no? El torrefacto lo que hacemos es tostar el café y cuando, imagínate, quedan 6-7 minutos para llegar al punto, le metemos azúcar dentro del bombo, que está a 180 grados. ¿Qué pasa con el azúcar a 180 grados? Se quema, se carameliza y se pega al grano. O sea que el torrefacto es café tostado con azúcar quemado, ya está. Y lo que comentábamos antes, lo único que te aporta el azúcar quemado es amargor, no te va a dar otra cosa. Entonces, realmente es una pena, ¿no? Y fíjate, es curioso porque donde más torrefacto se usa en España es en las provincias limítrofes con Portugal, ¿no? O sea que realmente es un tema histórico, ¿no? Que viene de atrás, ¿no? Entonces, realmente nosotros antiguamente tostábamos bastante, pero cada vez menos, y bueno, tenemos algún cliente que aún, yo creo que es una cosa psicológica, ¿no? Es que como le quites el torrefacto parece que ya no sabe igual, sí. Es mentira, ¿no? Pero bueno, surgió hace muchos años y bueno, quedó ahí un poco, pero cada vez menos, y sobre todo yo creo porque si tú tienes un buen café, no le eches azúcar quemado, ¿no? Es una pena realmente. Bueno, estamos hablando de un auténtico mundo, como ya pueden estar comprobando, además narrado por un apasionado, no solamente por el propietario, por uno de los copropietarios de Cafés y Bonei, sino también por una persona que vive este oficio con una profesión que supongo que mamó desde pequeño como consecuencia de pertenecer a la familia a la que pertenece. Vamos a ver un pequeño vídeo con otras curiosidades del café, porque de verdad que es un mundo en el que una vez que te metes es difícil salir. Vamos a verlo. Me dicen que no está preparado todavía el vídeo. Hablábamos de cómo se toma café en Galicia. ¿Tú sufres mucho cuando sales de tu entorno y te tienes que enfrentar en una cafetería a un café? A ver, es complicado, ¿no? Pero bueno, a ver, yo también sé que yo no soy una buena referencia en esto, ¿no? Porque claro, a ver, yo a veces lo que hago muchas veces cuando preparo un café o lo tostamos y lo preparamos, por ejemplo, en la fábrica es, pues voy junto de las chicas de contabilidad y les pregunto, a ver, probar este café y decirme qué os parece. Pues claro, necesito saber la opinión, como digo yo, la opinión de la gente de la calle, del pueblo, porque si no, a mí, por ejemplo, yo tengo un problema, que a mí me encantan los cafés ácidos. Pero claro. Pero tú tomas café, o sea, te vas a Madrid, por ejemplo, y tomas cafés o evitas tomar un café cuando sabes que no va a estar estupendo. No lo tomo. No lo tomas. No, porque me agarro el cabreo. El cabreo, sí, realmente sí, la frustración a veces, ¿no? Y sobre todo porque hay un problema, ¿no? Fíjate, y sobre todo en el tema de la hostelería, que tú, por ejemplo, vas a un restaurante y tienes una carta de vinos. Y tú puedes escoger desde un vino de 5 euros a un vino de 15 euros. Y más o menos, oye, puede coincidir o no, pero casualmente los más caros son los más ricos, ¿no? Y vale, y tú sabes que si coges uno de 5 euros, sabes que, oye, pues a lo mejor ese vino no te va a complacer todo lo que tendría que complacer, ¿vale? Pero el problema es que en hostelería tú vas a un bar y te pides un café y te va a cobrar 1,10. Y te vas al de al lado que tiene un café infinitamente superior y te va a cobrar 1,10. Entonces, claro, esa es la frustración, ¿no? El no poder escoger. ¿Y por qué me cobras 1,10? Cóbrame 80 céntimos porque tu café, primero, a lo mejor no tiene la calidad y segundo, a lo mejor no está bien preparado. ¿Y hay un problema de formación también entre los profesionales de la hostelería? Hombre, yo creo que sí, porque de hecho... Dicen que es habitual ya en los restaurantes, seguimos haciendo comparaciones con el vino, ¿no? Que haya sumilleres que ya saben de lo que te están ofreciendo y que incluso te van orientando, indicando cosas que tú estás dispuesto a probar, ¿no? ¿Falta un poco esa figura en relación con los cafés? Sí, a ver, de hecho, en el tema del café surgió hace unos años lo que es la figura del barista, ¿no? Que bueno, que sí, que yo creo que fue positivo, ¿no? Porque fue un poco llamar con nombre y apellidos al profesional que te va a preparar el café en una cafetería, ¿no? Pero, ¿qué pasa? También surgió el polo opuesto, porque de repente, se lo comentaba el otro día a estos chicos de Costa Rica, es que en España tú levantas una piedra y aparece un barista, ahora todo el mundo es barista, ¿no? Claro, dices tú, vale, a ver, para un momento, defíneme barista. Y de hecho, si te fijas en la página web, nosotros pusimos el decálogo del buen barista, que son los 10 puntos que tiene que cumplir un buen barista desde nuestro punto de vista. Claro, y ahí empezamos, primer punto, pasión por el café. Si no tienes pasión, olvídate. Y segundo, conocer varietales, perfil de taza. Y claro, el problema es que aquí ahora yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente que dice que es barista y realmente lo que realmente son aprietabotones. Es decir, lo único que hacen es apretar el botón de la cafetera, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Perfil de taza a qué te refieres? ¿Que el café hay que tomar una taza determinada? No, perfil de taza quiere decir que si alguien te llega a una cafetería y te pide un expreso, no vamos a decir un café solo, no, un expreso, vale, un expreso, y te dice, este expreso está delicioso, y tú le dices, mira, este café es un blend de 3 orígenes que fueron tostados por separado a un punto medio de, pues imagínate, de Perú, Colombia y Etiopía, y que tiene una acidez redonda, con un posgusto achocolatado, limpio y duradero. ¿Y qué va a pensar? Tú fíjate, ¿qué va a pensar el cliente? Vaya profesional, ¿no? Claro.
porque es que el problema es que hoy en día todo el mundo entiende de vinos, todo el mundo entiende de gin tonics, porque lo de los gin tonics es increíble. Y dicen que enseguida de vodka, claro, ¿no? Y de café, que lo tomas todos los días, nadie entiende, ¿no? Claro. Y eso lo digo, nosotros damos un curso de formación que está orientado a los profesionales, a los hosteleros, ¿no? Y les digo, mira, es tan fácil destacar en el mundo del café, porque con dos cosas que sepas ya realmente te ganas al cliente. ¿Y cuántas cosas buenas te proporciona un buen café? Sí. Decía que íbamos a ver algunas curiosidades relacionadas con este mundo del café, que creo que ya está preparado ese vídeo. El café es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua. Se beben 400.000 millones de tazas al año. Es también la segunda mercancía más importante del comercio internacional, solo superada por el petróleo. Los finlandeses son los mayores consumidores del mundo, con 12 kilos de café por persona y año. Los españoles ocupamos el puesto 19 del ranking mundial, con 4,5 kilos anuales por habitante. Si tecleas en Google la palabra café, aparecen 159 millones de resultados. Si hacemos lo mismo con té, solo 22,9. Con el término agua salen 137 millones de entradas. Los pueblos nómadas de Etiopía fueron los primeros en consumir café después de ver que sus animales se volvían más activos al comer los frutos de cierto arbusto. En origen no se bebía, se comía mezclado con grasa. El mayor productor mundial de café es Brasil. Le siguen Vietnam e Indonesia, que han logrado desbancar a la tradicional Colombia. Más de 30 millones de personas en 70 países dependen directamente del cultivo o comercio del café. El café más caro del mundo es el indonesio Kopi Luwak. Se obtiene haciendo ingerir granos de cafeto a un animal, la civeta, que vuelven a recogerse de entre sus heces. La producción anual es muy pequeña, así que un kilo de este café puede superar los 400 euros. Además de una bebida estimulante, el café puede ser usado como fertilizante de plantas. Molido, mezclado con agua caliente y hena, sirve para teñir el pelo. Incluso hay un método de adivinación que consiste en leer los pozos del café. Un auténtico mundo relacionado con el café. Nacho, te tengo que preguntar por algo que pregunto siempre que viene una empresa a esta mesa, y que es la circunstancia económica que estamos viviendo. No sé cómo estáis sorteando la crisis o cómo lo habéis pasado bueno, cuando en el 2007 se nos vino encima la que se nos vino. ¿Qué tal estáis resistiendo? ¿Cómo está driblando la tormenta una empresa que se dedica a vender buen café como la vuestra? Hombre, yo creo que nosotros sufrimos más que quizás otras empresas, un poco porque nosotros defendemos la calidad. Claro. Y claro, nuestro café realmente no es económico, ¿no? Y, a ver, comparado con otros, bueno, aunque ya sabes, esto es todo muy relativo, claro, ¿no? Que es barato y caro la vida. Sí, exactamente. Bueno, pero bueno. Como dice mi madre, a veces lo barato sale caro, exactamente, ¿no? Justo. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues, al final te tienes que reinventar. No, tienes que reinventarte y no reinventarte, pero agudizar el ingenio, es lo que queda, ¿no? Y nosotros, hombre, de cierto modo, dentro de cómo está el sector, la verdad es que, digamos que no hemos sufrido mucho. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos unos clientes fieles que, sobre todo, que aprecian nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental. Si tú tienes una clientela que aprecia tu trabajo y que lo valora, en época de crisis no te va a bajar, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea. Y después, que bueno, que también hay un tema, que nosotros, fíjate, nuestro objetivo empresarial, más allá de las ventas, es la calidad, ¿no? Y nuestro objetivo pues, sería, pues, a lo mejor, ser los mejores tostados de España. A lo mejor no llegamos, pero seguro que nos quedaremos por ahí arriba, ¿no? O ya estamos por ahí arriba. Entonces, con ese objetivo, lo que intentamos es acompañarlo, obviamente con unas buenas ventas, pero yo qué pasa es que estamos cubriendo un nicho de mercado que a lo mejor no existe, ¿no? Porque realmente por donde van más los tiros en el mundo del café es por mucho volumen y por el gran consumo y por precio, ¿no? Pero bueno. Hemos hablado del consumo de café en los establecimientos de hostelería, pero también hay un gran consumo en las casas. Sí. ¿Qué es lo ideal para a la persona que le gusta el café? ¿Qué nos recomiendas? ¿Comprar el café en grano, como se hacía antes, y molerlo en casa? Sí. Un poco, ¿cuál debería ser el proceso? ¿Cuál es el tipo de cafetera ideal? Claro. Al acceso de nosotros, de los señores que en su casa por la mañana se levantan y quieren tomar un buen café. ¿Qué tiene que hacer? Pues fíjate, estamos lo de siempre, ¿no? El conocimiento, las abuelas tenían en casa siempre un molinillo. Exactamente. Siempre, ¿no? Y fíjate, y es que es lo mejor. Y es un sonido familiar. Sí, y el olor, ¿no? Cuando moles el café en casa. Porque fíjate que tú el café, cuando realmente mayor intensidad vas a apreciar es cuando lo mueles, ¿no? Porque de repente un grano, que es una unidad, se divide en 1000 unidades y de repente ahí coges pues, el furano que está dentro, que es lo que almacena los olores, y de repente aparece, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque tú piensas que el café es un poco como las patatas, ¿no? Tú puedes tener las patatas 3 meses en casa que no les pasa nada. Como se te ocurra pelarla y cortarla, se oxida. Pues el café pasa lo mismo. Una vez que lo mueles, se oxida, pero 20 veces más rápido. Entonces lo ideal siempre en grano. Y lo ideal sería que no lleve tostado más de 10, 12 días. Claro, pero es que eso, entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprar, pues eso. Bueno, como se hacía antes, ¿no? Claro, eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué pasa? Que si compras un café, porque esto de la fecha de caducidad en el café
vamos, no sé, para mí es irrisorio, porque un año de caducidad, a ver, el café cuando pasa un año ya está muerto y sepultado, eso ya está, ya ha perdido todos los matices, es como si tienes una botella de vino y de repente la abres y la tomas a los 12 días. Ya puede ser el mejor vino del mundo, que ese vino pues ha perdido, ¿no? ¿Y qué cafetera? Mira, la cafetera esto hay un boom ahora de cafeteras, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a mí la que más me gusta, claro, te lo voy a decir y te vas a quedar, bueno, ¿y eso qué es? Pues la Chemex, por ejemplo. Claro, la Chemex es prácticamente un ritual, ¿no? Es decir, tienes que coger una jarra de agua con un cuello de cisne y controlas el flujo y es prácticamente una de filtro, pero en la que tú controlas el flujo para distribuir el agua por todo el café, que caiga y tal. ¿Y qué pasa? Los perfiles de taza con ese café son superiores a lo mejor pues, a una de filtro convencional, a una italiana o lo que sea. Pero bueno, a ver, eso ya es un poco, pues ir un poco más allá. Pero si no, para casa es muy personal. ¿Cuál es el mejor café del mundo? El que más te gusta a ti, claro, el vino. Pero desde luego café en grano. Y procurar molerlo cuando lo vayamos a consumir. Y que no lleve mucho tiempo tostado. Y después, hombre, un café de calidad, eso está clarísimo. ¿no? Pero bueno. Y de Siboney si puede ser muchísimo mejor. Bueno, tocaste tangencialmente el tema, pero te lo tengo que preguntar porque si no la gente va a decir qué raro que no le pregunte por este asunto, que es el famoso boom de las cápsulas de café. Empezó una empresa que no vamos a mencionar para no hacer publicidad y ahora están proliferando como setas. De hecho, en los lineales de los supermercados cada vez hay más espacio dedicado a las marcas que venden café de esta forma. ¿Qué opinas de esta forma de hacer café? A ver, yo creo que es conveniente, ¿no? Es conveniente. A ver, está bien porque te puedes preparar el café y no mancha la cocina, tu mujer no te va a echar la bronca porque de repente no está todo café por la encimera. Y después mira, para nosotros tiene una cosa positiva, que es que, primero, la gente se para ya un poquito más, ¿no? ¿Y de dónde es? ¿Qué origen es? Bueno, la gente como que... Empieza a ponerle nombre y apellido. Sí, empieza a reflexionar un poco, ¿vale? Lo que decíamos antes, no por ser de Colombia va a ser buen café, olvídate. Es decir, tú, si ves café de Colombia, en Colombia hay buenos y malos. Es como, fíjate, se lo pongo siempre el ejemplo. Tú imagínate que un colombiano te invita a su casa a comer y te dice, mira, te voy a abrir un vino estupendo. Y tú le dices, ¿qué vino es? Es un vino de Galicia. Y tú, ya, ¿pero de qué bodega? No, es de Galicia. Si es de Galicia tiene que ser bueno, ¿no? Y tú dirás, esto ya no cuela. Claro, pero fíjate que te estás riendo tú, pues es como si alguien me dice, compré un café de Colombia. Y digo, ya, y qué Colombia, qué finca, ¿no? Qué varietal, qué altitud, ¿no? Y entonces eso, pero bueno, y las cápsulas, lo que pasó fue que eso, en cierto modo la gente, pues como que empezó a reflexionar un poquito más, eso es positivo. Segundo, fíjate, es interesante porque a nosotros que vendemos cafés de calidad y que tienen un precio superior a cualquiera que puedes comprar en un supermercado, porque nosotros realmente no vendemos en supermercados, ¿no? Tenemos tiendas gourmet o incluso en nuestros coffee shops. Nuestro precio es caro, pero si tú lo comparas a una cápsula, realmente es barato. ¿Entiendes? Como que realmente al final hasta parece que nuestro es barato, ¿no? Y después hay mucha gente que se metió en el mundo de las cápsulas y que volvió al sistema tradicional de filtro, de una vez pasada la moda, que pasará como con todo, ¿no? Sí, yo me imagino, sí, pero bueno, oye, es bien, ¿no? Nacho, un auténtico placer. Casi me lo dijiste antes ya, pero ¿cuál ha sido el mejor café de tu vida? Esa taza de café que la tienes aquí metida en el lóbulo parietal izquierdo, que decir, Dios mío, qué experiencia viví cuando me tomé aquel café. A ver, yo cuando fui a Panamá, realmente de juez sensorial, yo bueno, yo menos mal que estaban todos los jueces que estaban allí mirando para abajo, porque es que se me quedó una cara de tonto cuando empecé a oler esos cafés y a probarlos, que yo nunca pensé que un café podía tener esos matices, ¿no? Yo creo que es el geisha, el varietal geisha, pero de Panamá, y sobre todo por un proceso que es el proceso natural, que es una forma de procesar la cereza y que le da una intensidad a ese café que es brutal, ¿no? Yo creo que seguramente sea el mejor café que he probado en mi vida y que me ha dado unos matices que bueno. ¿Y el peor? El peor, pues seguramente en Etiopía, que es muy triste, lo dijisteis antes, que Etiopía es creo que es el segundo productor mundial. No, perdón, Etiopía no, que estoy yo. A ver si lo digo ahora. Es Vietnam, segundo productor del mundo. Vietnam produce café muy, muy malo, ¿no? Y el hecho de que sea el segundo productor es malo. Y ahí probé café realmente que realmente la boca me quedó pero perjudicada, digamos, todo el día, ¿no? Pero bueno, o sea que sí. Bueno. Pues de verdad, Nacho Gómez Torres, tercera generación, como decíamos, de Café Siboney. Enhorabuena por esta empresa, de verdad, visiten la web de Café Siboney porque van a entender muchas cosas de cómo están haciendo las cosas esta gente. Enhorabuena, una empresa que desde Coruña tiene ese concepto de lo que tiene que ser este negocio distinto. Nos alegra mucho, de verdad, esta conversación, un auténtico placer y muchísima suerte. El placer es mío, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, a la vuelta seguiremos hablando de cosas que tienen que ver con la actualidad y con este jueves. Volvemos enseguida.